Les damos la bienvenida a Mayo en Movimiento. Somos el primer programa radial del Movimiento Mayo, una organización política del campo nacional y popular con perspectiva feminista. La protagonizamos trabajadores y trabajadoras de distintas procedencias. Esperamos seguir construyendo este programa colectivamente sobre los temas que nos convocan a pensar y a actuar. Le damos la bienvenida a una nueva emisión de Mayo en Movimiento. Estamos comenzando nuestro programa número 82, el día de hoy con la presencia de Alicia Quevedo, Sergio Quiroga, quien les habla, Eugenio Yáñez. Hola Sergio, Alicia, ¿cómo están? Hola Eugenio. ¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, tenemos un programa con diversos temas, diversos ejes que vamos a ir abordando. Si les parece, como estamos grabando este programa el día 1 de julio y se cumple otro aniversario de la muerte del general Juan Domingo Perón, las invito a escuchar un breve audio que recopilamos del programa Si te he visto no me acuerdo, que salió al aire en el 2015. Es un programa que conducía Felipe Piña en la televisión pública, en el cual se recopilan algunos testimonios de la época en que, poco antes de que falleciera Perón, una entrevista a López Rega, conocido como El Brujo, que precisamente desmiente que Perón estuviera enfermo cuando era de eso de lo que se estaba hablando, no estaba ese rumor instalado. Un personaje muy misterioso, macabro, oscuro, López Rega. Y también hay una entrevista que hacen en ese programa de Felipe a Daniel López Rossetti, que explica algunas cuestiones que tienen específicamente que ver con el cuadro de salud que atravesaba Perón en ese momento, que venía arrastrando de acuerdo a determinadas condiciones orgánicas y que también implican todo lo que tiene que ver con el estrés y con las presiones políticas. No nos olvidemos que Perón había vuelto hacía un año a la Argentina después de estar exiliado después del golpe del 55, vuelve en el 73 en el gobierno de Cámpora ya, y su salud estaba precisamente deteriorada, así que vamos a escuchar este fragmento. Es breve y es muy interesante. Volvemos y hacemos algunos comentarios. La teoría del cerco, esto es de un grupo que rodeaba a Perón y lo aislaba del pueblo, que de alguna manera operaba como justificación sobre que Perón en definitiva estaba tan aislado que no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, funcionó en cierta forma como una forma de disculparlo, pero en realidad Perón estaba rodeado y estaba ciertamente controlado por esta pareja siniestra de Isabel y López Rega, que decidían qué medicamento tenía que tomar, qué médico podía consultar, hasta esos mínimos detalles que evidentemente complicaron muchísimo los últimos días de Perón. Para hablar de esto vamos a recurrir a dos documentos. Por un lado, un documento histórico, un registro de José López Rega, hablando sobre la salud de Perón, y por otro lado al querido amigo Daniel López Rossetti, quien hemos entrevistado para que nos cuente justamente desde el punto de vista médico cómo fueron esos últimos días de Perón y qué intervención tenía López Rega en estas cuestiones. Anda perfectamente bien, está con un resfrío parecido a este que tengo yo. José López Rega acaba de volver de Europa, de una gira que había emprendido junto a Isabel de Perón. Regresa antes de tiempo porque, pese a sus afirmaciones, la salud del presidente se debilita. Pero ya anda bien, ya me preparó una serie de trabajos y me dijo, ¿va a dormir la siesta hoy? Le dije, jefe, va a dormir la siesta si usted me deja, pero parece que no me va a dejar. Perón ya no va a la casa de gobierno ni se reúne con sus ministros. Solo se apoya en López Rega, Lópezito como le dice, y en Isabel, que regresará al país el 28 de junio, 2 días antes de su muerte. Me he enterado al llegar que la gente está preocupada, que han estado haciendo una serie de rumores. Precisamente sí, ha habido comentarios así a nivel de calle, de que uno, por un lado, cambios de gabinete, por otro lado, que su regreso apresurado obedecía a que el general no andaba bien, por eso queremos su palabra para desmentirlo y confirmarlo. A solo días del final, López Rega niega.
Pero ya antes de que ganara las elecciones, un informe de la CIA de los Estados Unidos aseguraba que Perón sufría un problema crónico en el corazón y una dolencia vascular bastante severa que le producía dolores cuando caminaba. Estaba viejo. En el informe se citaba una opinión anónima que le vaticinaba entre 1 año y 1 año y medio de vida. No llegó a tanto. Cuando venía Perón en ese año 73 a la Argentina, ya traía una historia clínica de su médico clínico que era Flores Tascón, Francisco Flores Tascón, quien le dijo a Perón, y uno tiene que interpretar, eso está documentado, pero uno entiende que Perón era un paciente vascular. Era un paciente que ya sabía que sufría de las arterias coronarias, que ya sabía que tenía colesterol, que ya sabía que tenía triglicéridos, que ya sabía que tenía ácido úrico elevado, que ya sabía que tenía una enfermedad que se llama tromboangiitis intermitente o enfermedad de Buerger, que es una enfermedad donde el paciente se le tapan las arterias de los miembros inferiores. Se da en sexo masculino fumador. El que fuma probablemente tenga esta enfermedad, él la tenía. Y cada tanto, se llama tromboangiitis intermitente o enfermedad de Buerger, es una enfermedad de los caminantes de vidriera. Es una enfermedad que la persona va caminando y de golpe le duele la pierna y tiene que parar porque le duele hasta esos segundos que se le va el dolor y empieza a caminar. ¿Por qué de los caminantes de vidriera? Porque van caminando y se paran sea cual sea la vidriera, una juguetería, una ferretería o lo que fuera. Él ya sabía que era vascular. Flores Tascón era cardiólogo. Le tuvo que haber dicho 1 y 1000 veces que era un vascular, que fumaba y que tenía que saber que el sufrimiento tenía relación con el infarto. Y la información dice que Flores Tascón le dijo: general, si usted vuelve a la Argentina, probablemente le queden 2 años de vida. En España, 10 o más. Y se cumplió. Esto fue así, porque el estrés es la medida del desgaste vital. Todo es infundado, todo es infundado. Él hasta con un pequeño resfrío como cualquier hijo de vecino, pero no hay ningún problema, está trabajando más tranquilo. Ahora sí, lo tenemos controlado y custodiado para que no salga a agravarlo. Le dicen el brujo. Nadie quiere que el poder se degenere en sus manos, o en las de Isabel. En 1973, en una conferencia de prensa para la televisión, el periodista Sergio Villarruel le pregunta al presidente: usted no desconocerá que durante 18 años mucha gente estuvo deseando su desaparición física y hoy no quieren que usted ni siquiera se resfríe. ¿Lo sabía? Sí, algo de eso me ha llegado, sí. Por otra parte... Es que precisamente cuando me voy a morir ahora, cuando ellos, claro, han esperado mucho. López Rega es el hombre de poder en sus últimos días. Directamente desde la residencia presidencial de Olivos, transmite LRA Radio Nacional Buenos Aires. Y también en los primeros momentos después de su muerte. ¿Se creerá acaso el dueño de Perón? Lo que acabamos de escuchar nos pone un poco en contexto o nos hace viajar hasta ese momento del tiempo en cuanto a la situación política que estábamos viviendo y cuál era la situación de la gente, cuál era la situación social, cuál era la situación afectiva. Yo era muy chica, mis padres eran peronistas de los que habían tenido que callar durante muchos años. Recuerdo que mi papá, por ahí cuando se juntaba con otros vecinos, se decían entre ellos: ¿se sabe algo del hombre? Porque no se lo podía nombrar a Perón. ¿Hay noticias de allá? ¿O qué se sabe del Kia? Fueron 18 años de exilio, de esperarlo, de desear que estuviera de nuevo en la patria, no sin sufrimiento, con mucho sufrimiento por parte de la gente. Y no voy a olvidar nunca las lágrimas de mi papá cuando por fin lo vio en Argentina. No solo de emoción,
también con mucha tristeza, porque habían pasado 18 años, todos estaban más viejos. Mi papá, sus amigos y el general. El general estaba no solo muy viejo. Recuerdo que le dije, pero papi, ¿qué querés? ¿Que vuelva joven como cuando se fue? Pasó mucho tiempo. Y me dijo, sí, pero no está solo viejo, viene a morir. Y un poco de la muerte traía impresa en su cara, ¿no? Así que fue toda una mezcla muy grande de alegría, de haberle ganado a las dictaduras, a las prohibiciones, a las persecuciones, pero también saber que ese sueño de tenerlo en Argentina y de tenerlo como presidente de la nación iba a durar poco. Yo lo que recuerdo de ese día es el 1 de julio de 1974. Yo tenía 7 años en ese momento, y había ido a visitar a mi tía a unas cuadras de mi casa para poder jugar con mi prima. Y cuando llego a la casa estaba todo como en penumbras. Me acuerdo de haber llegado tipo 2 de la tarde, 3 de la tarde, una cosa así. Estaba así como en penumbras, era un día precisamente como hoy, 1 de julio del 2022, así entrenublado, medio lluvioso. Y recuerdo encontrar a mi tía llorando y yo con mis 7 años preguntarle, bueno, ¿por qué está llorando? Y ahí que mi tía me cuenta que había fallecido Perón. Pero es el primer registro que tengo acerca de la muerte de Perón, del peronismo en general. Y si bien mi papá era peronista, no se hablaba prácticamente de política en mi casa, estaba como más oculto. Así como otro dato de color, nosotros empezamos a hacer atletismo con un señor que se llama Carlos Vivas y que actualmente vive en Tigre, que es el papá de Marcela Vivas, una directora de una escuela secundaria de acá de San Isidro, que organizaba atletismo en la calle. Entonces éramos muchos de esa edad, 7, 8, 9, hasta 12 años, que hacíamos atletismo junto con él. Se genera una agrupación atlética que toma pertenencia en la Sociedad de Fomento General Belgrano, ahí sobre la calle Piedrabuena en Villa de Lina. Entonces, como se forma esta agrupación atlética, la formación tiene que ver con elegir los colores de la Sociedad de Fomento, que obviamente eran el celeste y blanco. Tiene que ver con tener una bandera y poder representar a esa institución. La bandera que se diseña para poder representar a esa institución estaba diseñada con el formato de la bandera justicialista, y que nosotros no lo sabíamos, lo aprendimos de grande, y que de alguna manera esas personas, esos adultos que eran responsables de esa agrupación atlética, todos peronistas, encontraban en ese lugar un espacio para poder seguir socializando sus ideas. Así que eso también nos atravesó. Eso tuvo que ver más que nada con la dictadura y un poco la idea de no decir de dónde uno provenía, ni las ideas políticas, ni todo esto. A mí después el peronismo me llega más tarde en la edad. Yo abrazo las ideas peronistas y un poco más tarde en la edad, ya prácticamente siendo docente y mirando otras cuestiones. Y después, por último, quería traer el tema. Nosotros podemos recordar, y todo el mundo recuerda al peronismo como la época de la conquista de derechos, la conquista del derecho al voto femenino, la conquista del peón rural, el estatuto del peón rural y cuantas otras conquistas que hicieron que la vida de los argentinos y de las argentinas se acercara un poco más a esa idea de felicidad en relación al pueblo. En ese sentido, y lo recordábamos hace un rato, el coraje que una persona que conduce tiene que tener para tener ciertos niveles de decisión, para poder cambiar la historia, para poder tomar medidas en pos de las mayorías y en contra, si se quiere, de los grandes explotadores que siempre tuvo este país. Y para eso se necesita firmar esas tomas de decisiones, y aquí quiero hablar de la lapicera, de la famosa lapicera que un conductor debe tener para poder tomar decisiones, que no es más que la lapicera que Cristina le entrega a Alberto: toma, acá está, firmá lo que tengas que firmar, tomar las decisiones que tengas que tomar, que hay un pueblo que te dio la legitimidad para que precisamente hagas lo que tenés que hacer.
¿A cuánto estamos de que eso suceda? Digo, y lo digo con todo el cariño y el respeto que me merece este gobierno, porque es un gobierno de compañeros. Digo, pero ¿a cuánto estamos de que sucedan las grandes firmas que precedan a esa mejor vida que se acerque al hecho de la felicidad? La verdad que no lo sabemos. No sabemos si se sucederá en este gobierno, se habrá que esperar otros. Obviamente el terreno que recibe Alberto cuando toma la presidencia, cuando empieza a conducir el gobierno, era un terreno absolutamente poseado y que lleno de dificultades, y que había que allanar esas dificultades para poder tomar otras decisiones. Lo que pasa es que en el medio hay gente que no come. Lo que pasa es que en el medio hay gente que sufre. Y cuando en el medio hay gente que sufre, digo, nada le va a posibilitar una vida mejor a ellos más que el peronismo. Y para eso tenemos que estar nosotros. Un pequeño aporte, te sumo cuando hablabas de conquista de derechos, te sumo dos muy rápidos. Muchos tienen que ver con los derechos laborales, aguinaldo, por ejemplo, vacaciones pagas. Otro tema, derechos durante el peronismo, ¿no? Otro tema que lo hablábamos fuera del aire recién con vos, Sergio, el famoso mito de los 70 años de gobiernos peronistas. Que no sé a partir de cuándo lo empiezan a contar. Lo empiezan a contar a partir del 46, 17 de octubre de 1945. Sí, bueno, desde el nacimiento simbólico del peronismo. Desde el nacimiento simbólico del peronismo, el 7 de octubre. Pero bueno, ahí haciendo una cuenta muy rápida, hagamos el ejercicio. Del 46 al 55, cuando se da el golpe, tenemos 10 años. El peronismo está proscripto desde el golpe del 55 hasta que vuelve a haber elecciones libres, porque se levanta la proscripción y es elegido Cámpora en el gobierno, pasan 18 años. Desde el 55 hasta el 73, o sea, hay 18 años que el peronismo no solamente no gobierna, sino que no participa de las elecciones. Hay una sola elección en la que participa en la época de Frondizi en la provincia de Buenos Aires, una elección legislativa que la gana el peronismo y le obligan a Frondizi a dar marcha atrás, a anular las elecciones y volver a realizarlas con el peronismo proscripto. Luego tenemos del 73 hasta la muerte de Perón, un año y pico, viene un gobierno post muerte de Perón que algunos malvados pueden llegar a querer decir que es un gobierno peronista o del Partido Justicialista. Digo, lo es en efecto en ese marco institucional, pero es un escenario bastante complejo y caótico. Recuerden el Rodrigazo, ese pacto social que había intentado Perón al comienzo de su programa de gobierno, con un empresario, Helbart, a la cabeza, estalla por los aires, López Rega, Isabelita, etc. Termina la dictadura del 76. Del 76 hasta el 83 hay dictadura, o sea, nuevamente no hay gobierno peronista, o sea, sumémosle los 18 años de proscripción más los 7 años de dictadura. Luego hay 6 años de gobierno de Alfonsín. ¿Cuánto llevamos? 25 más 6, 31. Viene Menem. Menem es todo un debate en sí mismo, el menemismo. ¿Fue peronismo o no fue peronismo eso? Llegó con los votos del peronismo. Con los votos en el 89 llegó con un ideario en el discurso, ¿no? En el discurso salariazo, revolución productiva, con un discurso peronista, pero en los hechos aplicó las políticas neoliberales, tan así que Alzogaray fue un aliado. No había nadie a la derecha de Alzogaray en la Argentina hasta la llegada de Milei. Y Alzogaray fue uno de los máximos aliados de Menem, al punto de que muchas de las personas de la UCD fueron funcionarios durante la época de Menem. Adelina del Viola, María Julia Alzogaray, etc. Digo, aún hoy lo vamos a escuchar a Macri elogiar al gobierno de Menem. Es así. Cavallo, un tipo formado en los Estados Unidos en las ideas de la teoría neoliberal de Milton Friedman, fue el primero ministro de Relaciones Exteriores, impone las relaciones carnales con los Estados Unidos, y luego ministro de Economía de Menem.
Nuestra gloriosa carpa blanca fue en los últimos años de ese gobierno. Aplicando todos los puntos implicados en el consenso de Washington en Estados Unidos, donde planteaba cada una de las reformas del Estado y de los mercados que había que implementar para aplicar un programa neoliberal. Menem utilizó la plataforma política del peronismo, el Partido Justicialista, y las alianzas estratégicas con toda la estructura territorial que le permitía ese partido. Pero no fue peronista desde los ideales. Hay entrevistas, ¿no?, donde le preguntan a Menem: usted está haciendo todo lo contrario de lo que pensaba Perón. Bueno, así como era Menem, siempre salía del paso con algún chiste. Bien, de la Rúa, todo el proceso de crisis institucional. Recién, en la época de Kirchner, vuelve un gobierno que sí impulsa políticas peronistas. Y hasta el final del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en diciembre de 2015. Ahí tenemos 12 años de kirchnerismo. O sea, si ponemos a pensar en términos concretos, tenemos los 10 años de peronismo del 46 al 55 y los 12 años de kirchnerismo. Son 22 años. 22 años de peronismo gobernando la nación. Si quieren sumarlo a Menem, súmenlo. Tienen 10 años más. Serían 32 como mucho. Del 76 en adelante, lo que se aplicó acá en la Argentina, con la excepción de los 12 años de kirchnerismo, fueron políticas neoliberales. El alfonsinismo queda en una especie de limbo. Pero bueno, esa es la realidad material y concreta de lo que es la historia de los últimos 70 años de política y política económica, en particular de nuestro país. Bueno, si les parece, cerramos este primer bloque, bloque político y bloque peronista. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más Mayo en Movimiento. En este barrio que es reliquia del pasado, en esta calle tan humilde tuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavelina perfumada de un querer. Aquellas fiestas que en sus patios celebraban algún suceso venturoso del lugar. Con mi guitarra entre la rueda me contaban y en versos tiernos entonaba mi cantar. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre, cual las ropas de tus gentes, para mí guardabas toda la riqueza y yo viznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vuelvo a cantarte, viejo amigo. Perdonar los desencantos de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz. Por esta calle iban las pálidas auroras, con paso firme a la jornada de labor. Cordial y simple era la ronda de mis horas, amor de madre, amor de novia, siempre amor. Por esta calle en una noche huraña y fría, salí del mundo puro y bueno del ayer. Doble la esquina sin pensar lo que perdía, me fui sin rumbo para nunca más volver. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre, cual las ropas de tus gentes, para mí guardabas
toda la riqueza y lloviznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vuelvo a cantarte, viejo amigo. Perdona los desencantos de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz. El 21 de junio participé representando a Mayo Cultura San Isidro del lanzamiento de la 8ª convocatoria a participar del programa Puntos de Cultura. Este plan está dentro del Ministerio de Cultura de Nación, quien lo cataloga como una decisión, una política pública, una parte de la voluntad política que tiene el Ministerio, y su objetivo es que llegue a todos los colectivos de la cultura de todo el país. El programa Puntos de Cultura es conocido por ser un programa de apoyo y financiamiento para los proyectos, pero también tiene muchos otros objetivos, como visibilizar, apoyar y potenciar la cultura comunitaria y seguir fortaleciendo el trabajo en red. El programa Puntos de Cultura cumplió en el 2021 10 años, siendo fruto de un esfuerzo colectivo, constituyendo una red federal que generó una sensación de pertenencia por parte de las organizaciones que posibilitó que resistiera a pesar de los cambios de gobierno y de la pandemia. Es importante saber que el antecedente de esta política pública es el programa Cultura Viva del Brasil. Este programa, entre otras cosas, está destinado a 2 grandes grupos: organizaciones que cuentan con personería jurídica y organizaciones de base, que son un grupo de personas que eligen un representante, pero no están formalizadas en ningún tipo de personería. Algunos de los que pueden presentar proyectos son espacios culturales, grupos colectivos y de artísticos en cada uno de los lenguajes, medios comunitarios, bibliotecas populares. Los pasos a seguir para poder registrarse a puntos de encuentro son muchos, pero principalmente es el de estar registrado en el Registro Nacional de Cultura, dado que es la puerta de entrada como ventanilla única a todos los fondos y políticas públicas que se abren de parte del Ministerio de Cultura. Cuando entramos a esta página, debemos ir a somos.cultura.gov.ar y allí se encuentran todas las convocatorias que se van abriendo, incluidos los puntos de cultura. Si hay dudas o consultas en cuanto a los pasos a seguir, se puede mandar un mail a consultas.rfc@cultura.gov.ar. También sugiero que bajen los instructivos que están allí para los diferentes pasos. También hay una página muy interesante que dice identidades.cultura.gov.ar, donde se pueden ver las distintas los distintos trabajos, y también hay una propuesta interesante de también puntos de cultura indígenas y cómo hacer registrarse allí también. Bueno, espero que les interese y les sirva esto que yo les acabo de decir y de contar, y bueno, espero que les sirva. Bueno, ustedes disculparán que periódicamente los llevamos a lo que para nosotros fue una verdadera pesadilla,
que fue el gobierno de María Eugenia Vidal, a quien yo en particular llamo María Eugenia Mortal, desde que causó la muerte de Sandra y Rubén. Bueno, en esa época que luchábamos, no nos alcanzaban las zapatillas para marchar y para manifestarnos por la cantidad de despidos, por el abandono en las escuelas, por el desmantelamiento de los programas y todo lo que trajo aparejado contra la educación. En uno de esos paros van a la justicia, o sea, judicializan la protesta laboral y se impone al SUTEBA una multa descomunal que hubiera significado el final del sindicato. La multa no se hace efectiva inmediatamente y lo que se nos prohibía, ya se nos había prohibido, había una conciliación obligatoria, de todas maneras paramos, desconociéndola, entonces la multa era en castigo por eso y obviamente no podíamos volver a parar, pero SUTEBA es entidad de base de CETERA y nos encaminamos a un nuevo paro de 48 horas. Yo recuerdo estar en CETERA cuando se definió eso y no fue otra cosa que la solidaridad nacional con una provincia que realmente la estaba pasando muy mal, como la provincia de Buenos Aires. Pasado el tiempo, esa multa que nunca se llegó a efectivizar, ahora vamos a escuchar cómo termina ese capítulo, esa sanción y cómo se da por anulada. Ahora estamos en comunicación telefónica con María Laura Torre, que es secretaria adjunta del SUTEBA Provincia. Buenos días, María Laura. Franco y Ariadna te saludan desde los micrófonos de Radio Trinchera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, bien. Bien. Contanos un poco, María Laura, la noticia que entiendo se va a ratificar hoy, más allá de que ya la han informado ayer, que es quizá el cierre de uno de los aspectos de la persecución política que se llevó adelante durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires contra los sindicatos. Sí, en el día de ayer la ministra de Trabajo, Malek, nos entrega al SUTEBA la derogación de justamente esa sanción que, aparte de ser ilegítima, también era ilegal. Ya se había expedido a la justicia, nosotros habíamos hecho en aquel momento la presentación, porque en realidad era una multa. Ustedes recordarán, estábamos en un año sin cierre de paritaria, una lucha que no solamente dimos el SUTEBA, sino todo el Frente Unidad Docente Bonaerense, y a la vuelta del receso escolar, el SUTEBA, como sindicato de base de la CETERA a nivel nacional, adherimos a un paro de 48 horas convocado por la CETERA, no solamente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, obviamente que es la entidad nacional. Bueno, y ahí es donde nos aplican esta sanción, que aparte en realidad tenía que ver con una más, como vos lo desarrollabas en la presentación, ¿no? Porque esto también estaba ligado, esto al sindicato, 650 sumarios a los directores y las directoras. Creo que quedó muy sobre la mesa y transparente cuando el año pasado sale lo de la Gestapo sindical, ¿no? Porque quien ejerce aparte esa sanción fue el ministro Villegas, del gobierno de la que era entonces bonaerense la gobernadora Vidal. Así que la verdad ayer fue un acto realmente de reparación, pero fundamentalmente de justicia, no hacia el secretario general Roberto Baradel, que aparte lo merece y mucho frente a la persecución, sino en este caso es a la organización sindical, pero fundamentalmente a todos los docentes de la provincia de Buenos Aires, porque vos fíjate que ayer fuimos acompañados por todo el Frente Unidad Docente Bonaerense, y esto habla que fue una lucha no solamente de un sector de la docencia, sino de toda la docencia bonaerense, así que fue muy importante en el día de ayer. Tenemos para compartir una muy buena noticia. Contamos con una nueva ley de respuesta integral que consagra los derechos laborales para las personas con VIH, con hepatitis virales y otras enfermedades por el estilo, incluyendo la tuberculosis.
La ley garantiza el trabajo y la permanencia en el mismo sin discriminación, despidos, suspensiones, hostigamientos, reducciones salariales, violencia ni violación de la confidencialidad para la población referida en esta ley. Increíble, ¿no? Que haya que poner en una ley que no hay que hacerle nada de esto a ningún trabajador, y menos aún a un trabajador afectado en su salud. También determina que no sea condicionado el ingreso a las fuentes laborales o la promoción de puestos de trabajo por la realización de pruebas diagnósticas. No sé si alguna vez les pasó que se van a hacer un preocupacional. Bueno, el resultado de ese test no puede ser discriminatorio, eso ya existía. Esta nueva ley lo viene a refrendar y a darle marco legal. También beneficia a las personas que sufran estas enfermedades a ser beneficiarios de políticas de empleabilidad y a la inclusión de estas personas para programas de formación y capacitación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Serán beneficiarios de políticas de acciones afirmativas que fomenten la inclusión laboral, tanto en el ámbito público como en el privado, garantizando la confidencialidad del diagnóstico. O sea, no van a poder echarte, perjudicarte en tus ascensos o no tomarte en base a tu situación de salud. Tu situación de salud lo que garantiza, lo que te da lugar es a derechos, a cuidarla, a mejorarla, pero no a ser perjudicada o perjudicado en razón de sufrir cualquiera de estas enfermedades. Como dije antes, me parece increíble que haya que ponerlo en una ley, pero bueno, bienvenido que así sea. Tierrita de colores, cansado de ser la diversión para turistas. Basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi Pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Seré un que no tendrá memoria, a quien puede importarles de dónde provengo. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin pícaras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis hijos para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos pumeños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos pumeños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente.
duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden. Hermanos, cada 12 de octubre que festeja la gente, llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Seré un inmigrante que no tendrá memoria, a quien puede importarles de dónde provengo. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un cartonero, tal vez una sirvienta sin caras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis hijos para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente, que festeja la gente. Bien, en relación a la detención de Milagro Sala, yo me quiero basar en un tuit que tenemos de Graciana Peñafort. En ese tuit, Graciana nos explica lo siguiente. En nuestra legislación, tenemos delitos que son del orden nacional y que son juzgados por la justicia federal, y delitos que son del orden provincial, juzgados por la justicia de cada una de las provincias. Por ejemplo, narcotráfico es un delito de orden nacional, lo juzga la justicia federal. Un crimen, un homicidio simple, lo juzga la justicia provincial de cada una de las legislaciones provinciales. En este caso, lo de Milagro Salas, ella tiene 2 condenas. Una de la justicia federal, que es una condena firme, en donde se interpone un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y otro delito que se comete que es de orden provincial, con lo cual lo juzga la justicia de Jujuy en este caso. En este delito del orden nacional, delito federal, está la posibilidad de que Alberto pudiera pedir la connotación de la deuda, lo que se llama comúnmente el indulto. Pero en este caso, si así Alberto Fernández, el presidente de la Nación, lo hiciera, Milagros no quedaría libre, no quedaría en libertad, porque la causa que la tiene presa es la causa de los pibes villeros, que es una causa provincial que aún no tiene condena firme. En ese sentido, Gerardo Morales podría indultar a Milagros Salas. No es verdad que no puede indultarla. Gerardo Morales podría indultarla y con esto Milagros Salas salir en libertad. Entonces no es tan sencillo en esto de que Alberto puede indultarla o no. Puede indultarla en el caso de la justicia federal, pero no en el caso de la justicia provincial, porque no tiene ámbito, no tiene jurisdicción el presidente de la Nación para poder realizar este indulto a nivel provincial. ¿Me permitís, Sergio? Sí. Hoy escuchaba a otros jujeños, porque gracias a Dios no todos son morales, decir que cada vez que se complica la situación provincial, en cualquier sentido, en el sentido económico, en el sentido social,
Morales hace un nuevo avance contra Milagros. Morales no la va a indultar, porque es para él no solamente un rehén, sino también un instrumento de alentar el odio de clases y de seguir manteniéndola como un trofeo. Lamentablemente, él sí busca cobrarse la vida de Milagro, porque el hecho de mandarle notificaciones a su cama de internada sobrepasa cualquier límite humanitario. Por otro lado, el gobernador se puso como loco, porque la expresión es esa, se puso como loco por la visita del presidente de la Nación a una persona enferma. La verdad que levantó menos polvareda cuando Alberto Fernández fue a visitar a Lula a su prisión en Brasil. Todo eso no hace otra cosa que mezclar la salud de una persona injustamente detenida con la política local. Convengamos que la justicia de la provincia, en este caso de Jujuy, pero como en otros casos también de distintas justicias provinciales, como mínimo deberían ser objeto de revisión, ¿sí? Tal es el caso de la provincia de Jujuy con esta arbitrariedad de tener a Milagros Salas presa, con todo esto que vos explicabas recién, Ali. Entonces ahí empieza a girar otra figura posible, que es la de la intervención de la provincia, ¿sí? Que el gobierno nacional intervenga la provincia de Jujuy. Para que esto sea posible es necesario que el Congreso lo defina, que el Congreso lo determine, lo cual llevaría un proceso largo de realizar, sería un proceso largo de poder realizar. ¿Se podría intervenir por decreto de necesidad y urgencia? Sí, también Alberto podría hacerlo por DNU. Digo, hay un caso que es uno de los más recientes, fue cuando Menem intervino Corrientes, ¿sí? Entonces, ¿eso podría ser posible? Sí, podría ser posible. Ahora, esto no significa que Milagros Salas sea puesta en libertad en lo inmediato, sino que a partir de una intervención de un gobierno se puede poner a revisión la causa Milagros Salas, pero tampoco eso daría la inmediatez en la resolución de que quede en libertad. Digo, este es el panorama desde el punto de vista administrativo. Obviamente que no estamos haciendo un análisis político, sino que un análisis puramente técnico basados en las palabras de Graciana Peñafort, una jurista, compañera. Desde el análisis político, obviamente nosotros no estamos de acuerdo ni con la decisión de que siga Milagros Salas presa. Vamos a acompañar ese proceso de su libertad, digo, tal cual lo decía Hugo en el Congreso de la CTA, tal cual lo manifestaba apoyando a Hugo Cristina, y nosotros creemos que Milagros tiene que estar en libertad. Digo, prueba de que tiene que estar en libertad es que en gran parte ella es juzgada por oponerse a un poder político absolutamente opresor, hegemónico, como el de Gerardo Morales. Digo, vos, Ali, tuviste la posibilidad de transitar la obra de Milagros Salas de Jujuy y sabés lo que eso significaba para el pueblo jujeño, para los más desposeídos, y que de hecho no fue juzgada por haberse robado plata. No está presa por haber robado plata. Está presa por otros delitos que no tienen nada que ver con eso. Sí, cuando uno va entrando a San Salvador de Jujuy, a la capital de esa provincia hermosa, a mano izquierda se abre una ruta que lleva al barrio Alto Comedero. El barrio era conocido por uno de los suburbios más pobres de Jujuy, y ahí es donde Milagro hace una obra maravillosa, increíble, que debería haberla hecho el gobierno provincial, con fondos del gobierno nacional en ese momento. No solo casas, escuelas maravillosas, fábricas, contención del río, porque todo eso podía ser barrido por una crecida, por ejemplo. La ropa de los obreros
en esas fábricas, los guardapolvos de los chicos. Y creo que lo que más le dolía a la clase dominante, que era piletas, porque al igual que en la época de Evita, ese era un lujo reservado para los ricos, para los pudientes, para los que pueden tener una piscina o asistir a un club caro. Que el pueblo, que los pibes pudieran bañarse en una pileta y disfrutar como cualquier otra persona, era prácticamente una afrenta para los poderosos. Si bien Milagro está detenida por causas, como dijo Sergio, que no tienen nada que ver con la corrupción y que huelen a invento, ¿era necesario destruir la obra de Milagro? ¿Era necesario quitarle todo eso a la gente? Milagro no es la única persona que fue presa, fueron muchas compañeras y varios compañeros también que también sufrieron terribles consecuencias en su salud, pero una vez que estaban presos ellos, ¿era necesaria la destrucción? Como fue quemado y destruida la obra de Eva en los objetos, en las frazadas, en las sábanas, en las camas de la Fundación Evita. El odio parece no tener límites para algunas clases. ¿Cuánto de esto que estás escribiendo, Ali, en torno a la obra, como la llamaste, de Milagro Sala en Jujuy, se parece a ese subsuelo de la patria sublevada, de ese peronismo que hablamos al principio de este programa y que no hizo más que despertar ese odio de clase, de esas, como muy bien las denominaste, clases dominantes, que en esas provincias del norte del país se cristaliza esa relación de clase tan profundamente, ¿no? Tan visible, ni bien uno entra en las grandes capitales, en Salta capital por ejemplo, en Jujuy también, hay algo de esas relaciones de clases que también son cuestiones de casi raciales, ¿no? Y tan parecido a Bolivia, por otra parte, es una continuidad. Milagro es mujer, es india, es morena, es pobre, es de un origen muy humilde, ocupa, digamos, en la estratificación social del noroeste argentino el lugar más bajo que se podía ocupar. Y desde ahí invirtió esa penosa pirámide social para poner a esos que estaban como ella ahí abajo en un lugar de dignidad, y eso no se lo perdonaron. Y tiene otra cosa que yo creo que es lo principal que no le perdonan. Milagro no tiene miedo, así como otras mujeres enfrentaron el poder y enfrentan de cara, mirándolo a los ojos, como María Eva Duarte de Perón, como Cristina. Milagro no tiene miedo, lo sufre todo con una enorme dignidad, y eso es aún más conmovedor. Bueno, te propongo que cerremos este bloque escuchando precisamente las palabras del presidente Alberto Fernández, respecto del cual muchas veces realizamos algunos reclamos o le exigimos que tome ciertas determinaciones. En el primer bloque Sergio hablaba del tema de la lapicera, ese símbolo que instituyó Cristina como la capacidad de tomar decisiones y de ejercer el poder. Bueno, en este caso parece que tal vez el tema lo excede, digamos, al presidente y esa estructura de poder que convive, digamos, en la cumbre de las clases sociales de nuestro país, y respecto del cual el Poder Judicial es una estructura totalmente cooptada por los poderosos y por la embajada, como decía Luis el programa pasado. Bueno, tal vez aquí le estamos exigiendo al presidente algo que no puede resolver, pero bueno, me parece que el gesto de haberla ido a ver a Milagro está bien, y
que en definitiva Milagro se ha constituido, digamos, en un símbolo de lo que es parte de la historia de nuestro país, esa estructura de clases que no podemos terminar de transformar. Vamos a escuchar a Alberto y volvemos con el cierre ya del programa. Mi preocupación por la situación de Milagro Sala no es nueva y la he planteado una y mil veces desde que empezó este ciclo de lo que yo llamo persecución a Milagro Sala. Yo quiero aclarar que yo hablo periódicamente con Milagro, preocupado por su situación, que lo mío es una cuestión humanitaria y como soy un hombre del derecho y soy un hombre respetuoso del Estado de Derecho, reclamo que el Estado de Derecho esté vigente en todos los lugares del mundo. Detener preventivamente a gente antes de que la culpabilidad esté dispuesta es una forma de violar derechos humanos. Estamos en un Estado de Derecho y en un Estado de Derecho la justicia debe funcionar de otro modo. Y estoy pidiendo que los juicios se hagan sin presiones políticas, sin intencionalidades persecutorias y que solamente prime las reglas del debido proceso. Esto que lo que le está pasando a Milagro Sala es el resultado de las decisiones de la justicia de Jujuy. No voy a hablar con ningún miembro de la justicia, como nunca hablo con ningún miembro de la justicia en privado por cuestiones judiciales. Y me voy básicamente con el compromiso de ayudar a que esta detención de una vez por todas termine. La única ideología de género que existe y de la que la derecha se ha apropiado en sus discursos es la que nos ha enseñado que todas las personas son heterosexuales hasta que demuestren lo contrario. Claro. Esa es una verdadera ideología de género. Una ideología de género es la que se instala en las escuelas y dice las niñas tienen que pintarse las uñas y los varones jugar al fútbol. Una ideología de género en la que constantemente desde que nacemos nos dice, bueno, ¿cuándo vas a tener novio? ¿Cuándo vas a tener novia? ¿Cuándo vas a tener hijos? ¿Cuándo no? Todo eso que se armó y se armó desde la vestimenta que usamos, los colores que elegimos, hasta los olores, le han puesto género hasta a los olores. Hay perfumes de hombre y perfumes de mujer y son olores. Digo, si eso no es una verdadera ideología de género que lleva años gestándose en la historia de la humanidad, entonces no sé lo que es una ideología de género. Lo que trata de hacer el movimiento LGBTIQ+, es entender que todas las personas son libres de hacer con sus genitales lo que deseen y lo que más feliz les haga, y entender que la sexualidad ha sido históricamente una herramienta de opresión para mandarnos a las mujeres a la cocina, a los hombres a la guerra, a los putos a morir, a las lesbianas a ser corregidas mediante violaciones. Exacto. A las personas travesti trans a morir en una ruta con un tiro por la espalda que le ha pegado un policía mientras hace trabajo sexual. Eso es la verdadera ideología de género, la que hasta nos dice cómo tenemos que morir según nuestra identidad sexual. Lo que acabamos de escuchar es un audio de una médica y docente de la UBA que en su perfil de Instagram, de Twitter y sus redes sociales se autodenomina Sol Despeinada. No importa su nombre, no nos importa lo que dice en este caso. Porque esta semana que pasó fue la semana del orgullo LGTBIQ+, y bueno, nos pareció una linda manera de cerrar este programa número 82 de Mayo en Movimiento, evocando esa militancia por la diversidad que venimos sosteniendo desde todo el movimiento Mayo. Así que bueno, vamos a despedirnos por el día de hoy y hasta la semana que viene. Gracias Sergio, gracias Alicia, y nos reencontramos la próxima semana. Chao. Los invitamos a buscarnos en las redes como Movimiento Mayo San Isidro. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Pueden dejarnos comentarios o sugerencias. Nos despedimos hasta la próxima.